Buenas tardes para todos. Es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Decirles que acá, tanto el profesor Lázaro como yo, pues estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en Florilegio Natural, que ya es un hecho de estar aquí con frecuencia, porque desde que nosotros firmamos un convenio que tenemos con la universidad, con la escuela, pues realmente se han fortalecido los lazos de intercambios académicos desde un lado hacia el otro. Así que yo darle las gracias al director Víctor Hugo por su invitación y bueno, será un placer para nosotros poder compartir con todos nuestros conocimientos. Adelante, Nancy. Vero, ponemos la presentación, o Nancy, no sé quién nos va a apoyar con ello. Ustedes me dicen cuando vaya pasando. Bien. Bueno, como estamos viendo todos, nosotros pues, venimos de la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay de Camagüey, Cuba. Adelante, Nancy. Camagüey es una provincia, como dicen acá en México, es un estado que como lo ven es el que está ahí señalado en un color verde diferente, que está en el centro medio oriental del país. Allí está Camagüey y allí está nuestra universidad. Desde allí provenimos tanto el profesor Lázaro como yo, que venimos con todo el amor del mundo a enseñarles a ustedes todo lo que nosotros hacemos y todo lo que damos medicina natural en nuestra provincia. Así. Decirle que como ya había dicho y había explicado el profesor Víctor, nos decía que nosotros tenemos incluida dentro de nuestros programas de estudio, dentro del Sistema Nacional de Salud, la medicina natural. Desde el año 1994 que nosotros ya en nuestra universidad se crea la Cátedra de Medicina Natural y Tradicional. Esta cátedra, decirle que fue la primera creada en el país. Tuvimos el honor de ser los primeros en tener dentro de nuestra universidad una cátedra de medicina natural y tradicional. ¿Qué hace el Sistema Nacional de Salud? El Sistema Nacional de Salud en Cuba, pues, pone al servicio de la población la medicina natural y tradicional. Y para esto, en las universidades, crea una estrategia y planes para la formación y la capacitación de todos los recursos humanos de salud pública con conocimientos de la medicina natural y tradicional desde el pregrado, el posgrado y la investigación. ¿Qué se hace en el pregrado para que puedan entender? Quizás algunos no entienden estas frases que utilizamos comúnmente en las universidades. El pregrado se refiere a los estudiantes de medicina o de otra carrera de que se estudia, porque en la universidad nuestra se estudia tanto la carrera de medicina, la odontología, se estudia la enfermería y todas las técnicas y todo lo que es las tecnologías que tenga que ver con salud. En el caso nuestro, la medicina natural, muy específicamente voy a hablar en el pregrado, en la carrera de medicina. En la carrera de medicina contamos con los alumnos ayudantes. ¿Qué son los alumnos ayudantes? Son aquellos estudiantes del segundo año de la carrera
que tienen interés o están motivados con la medicina natural y tradicional y solicitan hacer la ayudantía. ¿Qué se hace? A estos alumnos se le pone un tutor, un especialista en medicina natural, que es quien los va a enseñar, le va a dar la docencia, hará las guardias con ellos y es quien le va a mostrar todo en cuanto a nuestra especialidad. Se hacen cursos selectivos. Los cursos selectivos son aquellos cursos que el estudiante solicita por elección de ellos que quieran cursar. Y ahí tenemos cursos selectivos en las diferentes modalidades de la medicina natural. Tengamos en cuenta que Cuba tiene 10 modalidades y ahora recientemente agregó una 11 modalidad de medicina natural que son las aprobadas por el Ministerio de Salud Pública que puedan ejercerse. Y estos cursos selectivos están con diferentes cursos, pueden ser cursos de digitopuntura, de acupuntura, de homeopatía, de terapia floral, etcétera. Y como tal, tenemos la asignatura de medicina natural y tradicional integrada dentro de la carrera de medicina en el tercer año de la carrera. Tenemos como estrategia curricular. ¿Qué es la estrategia curricular? Bueno, la estrategia curricular es que todas las asignaturas de la carrera de medicina y demás carreras de salud tienen que tener dentro de su, incluido dentro de su programa de estudio, la integración de la medicina natural. Para ponerles un ejemplo, si estamos hablando de anatomía, cuando el profesor de anatomía va a dar, por ejemplo, el brazo, él explica en el brazo los músculos, los dones, los nervios y los meridianos que tienen recorrido en el brazo y los puntos más importantes de esos meridianos. Eso es estrategia curricular. Trabajo científico estudiantil, estos estudiantes se vinculan con sus tutores a investigación y lo presentan en los diferentes trabajos y los diferentes encuentros y jornadas que se hacen estudiantiles. Y el internado vertical. ¿Qué es el internado vertical? El estudiante de sexto año que ya viene siendo alumno ayudante desde segundo año y que además quiere hacer la especialidad en medicina natural, el sexto año de su carrera lo hace verticalizado exclusivamente en medicina natural. Todo el tiempo, el sexto año va a estar trabajando en la sala, porque hay una sala de medicina natural. Es decir, en cada hospital hay un departamento de medicina natural. En cada hospital hay sala de medicina natural. Quiere decir que ese estudiante va a estar vinculado al hospital donde se imparte la docencia en medicina natural y allí él va a integrarse precisamente a las diferentes. ¿Cómo se hace todo esto en la parte asistencial? La próxima, Nancy. En el posgrado. ¿Qué es el posgrado? Ya después que usted se gradúa de médico, usted hace alguna especialidad o hace algunos cursos. En este caso, en el posgrado, se van a planificar cursos de medicina natural acorde a las necesidades de aprendizaje que se tenga, tanto desde el punto de vista asistencial, es decir, de dar consultas, etcétera, o desde el punto de vista docente. Habíamos dicho, cuando le explicaba, que cada profesor de cada asignatura tiene que integrar la medicina natural en su plan de estudio. Allí es donde viene la parte docente. ¿Cómo se le da a todos los médicos de todas las especialidades y todos los profesores de la universidad tienen que recibir el curso de medicina natural? ¿Para qué? Para que posteriormente ellos puedan hacer su estrategia curricular, pueden vincular la medicina natural acorde a la especialidad de ellos. Por ponerles un ejemplo, los farmacólogos tienen un curso para farmacólogos específicamente donde le damos toda la parte de la herbolaria y cada planta para qué se utiliza o cada medicamento natural que tenemos en nuestro país para qué se utiliza. Y ellos cuando van a hablar, por ejemplo, de la hipertensión, a pesar de que hablan que para la hipertensión puede usarse el enalapril, el captopril, no sé, cualquier medicamento de los que puedan ser utilizados, dicen que puede usarse también la hidroclorotiazida, que es un diurético, que además tenemos
la caña santa, que es un diurético también, me van entendiendo lo que quiero decirles. Así es como se manifiesta la parte docente, dándole capacitación al todo el personal docente de medicina, de estomatología, de enfermería y de las diferentes tecnologías de la salud. En la parte asistencial nos referimos a los médicos, a todos los médicos de todas las especialidades, porque el ortopédico tiene que saber que puede utilizar gotas homeopáticas de árnica para la inflamación, para los golpes, para una torcedura, los alivios. Nosotros tenemos varios alivios para diferentes enfermedades y es decir, se le entrena, se le capacita a cada especialista. Todos los especialistas tienen que estar capacitados en medicina natural. Eso es a lo que nos referimos en la parte asistencial. La próxima, Nancy. Como ven, en cuanto a las investigaciones, tanto en el posgrado como en el pregrado, se realizan investigaciones en el posgrado en los residentes de la medicina natural, porque la medicina natural en el país es una especialidad, igual que cualquier otra especialidad. Tenemos residentes, se hacen diplomados para capacitar a estos médicos que le había comentado. Tenemos una maestría en medicina natural y realizamos cursos internacionales. En cuanto al pregrado, pues en las jornadas científicas estudiantiles ellos presentan trabajos, talleres estudiantiles, encuentros tanto de alumnos ayudantes como de internos verticales. La próxima, Nancy. Ahí, bueno, pues les muestro en los diferentes eventos que se han presentado algunas fotos, evidencias. La próxima, Nancy. No solamente el trabajo nuestro es directamente dentro de la universidad, sino también va más allá de los muros, fuera de la universidad. Y se hacen trabajo comunitario. Cuando hablamos de trabajo comunitario, nos estamos refiriendo aquí sobre todas las cosas como lo realizamos con los adultos mayores. De hecho, tenemos un proyecto de investigación que se titula Estrategia Educativa y Terapéutica con Medicina Natural y Tradicional para alcanzar una longevidad saludable. Y allí se incluyen a todas las personas de todas las edades. ¿Para qué? Porque mientras más tempranamente usted comience a modificar su estilo de vida, tiene más posibilidad de llegar a una longevidad saludable. Allí nosotros lo hacemos tenemos talleres comunitarios, tenemos en escuela con niños donde ellos hacen círculos de interés de plantas medicinales, círculos de interés que quieren aprender acupuntura, entonces le enseñamos digitopuntura. También tenemos promoción y educación para la salud. Tenemos un programa, el profesor Lázaro y yo, tenemos un programa en la radio donde allí nosotros pues le damos a la población orientación sobre estilos de vida saludable, de cómo emplear ciertas y determinadas plantas, qué parte de la planta utilizar, cómo utilizarla, cómo pueden hacer ciertos y determinados remedios. Y también, pues, integración con la asistencia médica. ¿Qué significa esto? Bueno, que además de eso, tenemos una consulta médica. Consulta médica que por ser docente, en el caso del profesor Lázaro y mío, que estamos trabajando directamente en la universidad, en la parte docente, nosotros tenemos una vez a la semana una consulta, que es donde hacemos el método RILA, que le explicaremos más adelante. La próxima, Nancy. Pues ahí tenemos parte de los proyectos comunitarios que tenemos. Adelante, Nancy. Ya aquí vamos a comenzar a hablar de la historia de la medicina natural. Para esto le voy a dar la palabra a mi colega Lázaro, que él quiere hablar. Dice que yo todo no lo puedo decir. Es una broma. Bueno, buenas tardes, noche para todos los que están conectados. Sí, un poco vamos a comenzar ya a hablar como tal del método RILA, ¿no? Que ya tiene más de 13 años de creado. O sea, la historia un poco del método RILA viene porque tanto la doctora Rita como yo hacíamos asistencia, veíamos pacientes, como ella le comentaba, una vez a la semana,
y lo hacíamos de forma integrada. O sea, ella con la parte que generalmente tenía más experiencia y yo con la mía. Y lo que decidimos fue que a la hora de ver los pacientes lo hubiéramos unido y hiciéramos una forma diferente tanto de hacer diagnóstico como de hacer el tratamiento de la persona. A partir de ahí surge el método RILA, que vuelvo a repetir, tiene más de 13 años y ya hemos visto más de 6.000 personas con este método con buenos resultados. Ahora, este método, como surgió hace 13 años, y pueden ver en pantalla, los dos tenemos más de 30 años de trabajo, o sea que ya el método se creó cuando teníamos una vasta experiencia en cómo tratar personas enfermas. Próxima, Nancy. Ahora, ¿qué procederes nosotros incluimos en el método RILA? O sea, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, donde en la medicina alternativa puede englobar cualquier tratamiento, en Cuba no es así. Ya se explicaba que en Cuba la medicina natural y tradicional es parte de la medicina convencional. Se estudia en las universidades donde se forman los médicos. Por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública de Cuba tiene resolucionado cuáles procederes pueden utilizarse en la medicina natural y tradicional. No todos los que se utilizan en el mundo se utilizan en Cuba. Y, como decía el licenciado Víctor, te mencionaba algunos de ellos. De esos procederes que se utilizan en Cuba, de acuerdo a la experiencia nuestra, incluimos en nuestro método RILA, primero que todo, el diagnóstico oriental por el rostro de Michio Okuchi. O sea, a partir de la experiencia ya milenaria de la medicina natural y tradicional, buscamos una forma de hacer diagnóstico médico y en este caso es el diagnóstico por el rostro. También utilizamos la medicina tradicional china, que también forma parte de la medicina natural y tradicional en Cuba, porque ahí trabajamos varios aspectos de los cuales Rita va más adelante a explicar. También utilizamos el método Suzhou, un método que muchos conocen, otros no, creado por Park Hak-wook, un médico coreano. Es un método que, a diferencia de la medicina tradicional china, que tiene más de 5.000 años, es un método nuevo, surgido a principios del siglo pasado, pero que tiene muy buenos resultados a la hora tanto de hacer diagnóstico como de hacer tratamiento. También utilizamos la higiene vital. A ver, la higiene vital, tal y como viene desde la antigüedad, como después resurgió en Estados Unidos en el siglo XVIII y como ha surgido, por ejemplo, en Europa a partir del siglo XX. O sea, la higiene vital, como yo digo que la higiene vital dentro de la medicina alternativa es el método más de izquierda, más radical, porque sobre todo se utiliza la alimentación como medicamento para lograr que la persona recupere su estado de salud natural. Entonces, eso lo incluimos en el método RILA. También incluimos la homeopatía, la terapia floral y las técnicas psicológicas naturistas. En este caso, utilizamos la relajación, la hipnosis y la biorrespiración como método para lograr la desintoxicación desde del punto de vista emocional. Porque lo que hace el método RILA tanto a la hora del tratamiento es desintoxicar la persona, tanto orgánica como emocionalmente. Próxima, Nancy. ¿Qué alcance y qué posibilidades tiene el método RILA? Bueno, primero que todo, con el método RILA nosotros le llegamos a cualquier persona que tenga un problema de salud, sea tanto física como emocional, porque tenemos procederes que logran la desintoxicación física de la persona, orgánica, a partir de la terapéutica que utilizamos, pero también incluimos la desintoxicación emocional, porque siempre hay una relación, una persona que esté orgánicamente enferma, orgánicamente desequilibrada, también lo está emocionalmente. Entonces, vamos a las dos partes. Trabajamos la parte emocional y la parte orgánica. Próxima, Nancy. ¿Cómo hemos diseñado el método RILA? O sea, ¿qué aspecto incluye? Bueno, incluye el diagnóstico por el rostro. A ver, generalmente, cuando utilizamos el método RILA, cuando una persona va a ver un terapeuta o va a ver un médico,
viene y le dice al médico por qué está en la consulta. A diferencia de eso, nosotros no hacemos eso. Nosotros no le decimos al paciente que nos diga por qué está allí sentado frente a nosotros, qué condición de salud tiene que lo trae a nuestra consulta. Nosotros simplemente vemos el rostro, hacemos el diagnóstico por el rostro de la persona. O sea, Rita, que es la especialista en el diagnóstico por el rostro, mira a la persona, ve donde hay un desbalance energético, este órgano, aquel, el otro, y después de eso, que anotamos todo, hacemos una entrevista a la persona, una entrevista a partir de preguntas para corroborar que lo que se vio en la cara se corresponde con lo que la persona está sintiendo o está padeciendo. Y para triangular la manera de hacer un diagnóstico médico, yo lo que hago es que hago un diagnóstico mediante la terapia Suzhou. O sea, la terapia Suzhou, que es una terapia en la cual es un microsistema de los muchos microsistemas que existen. En este caso, Suzhou en coreano es mano, pie. O sea, hacemos un diagnóstico por la mano de la persona. Yo corroboro que lo que la doctora Rita vio en la cara, que lo que se corroboró con las preguntas que se le hizo al paciente, esté también representado en la mano, en el desbalance energético que tiene en el lugar de la mano que corresponde al lugar donde tiene el problema. O sea, estamos triangulando, estamos buscando 3 vías para llegar a un diagnóstico. 3 vías diferentes que si arrojan el mismo resultado, no estamos tan equivocados de por qué la persona llega a la consulta. Que generalmente cuando el resultado, la persona dice, ah, sí, yo venía a eso. O incluso puede ser que la persona diga, no, pero yo vengo porque tengo tal problema. Un ejemplo, yo vengo porque escucho mal. Si la persona escucha mal y tiene un problema, me dice, ya yo fui a todos los especialistas, me hicieron odometría, me dicen que estoy bien, pero sigo escuchando mal. Ah, ¿qué dice la medicina tradicional china? ¿Quién comanda la audición? El riñón. Por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión de que tiene un desbalance energético en el riñón y el tratamiento lo hacemos para el riñón, no para la sordera. Por eso que el método RILA va dirigido a el origen de la dificultad que tiene la persona y no al síntoma. Próxima, Nancy. Doctora Rita, está desactivada. Nancy, hay que dar la siguiente lámina. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, yo le decía que como bien dice el profesor Lázaro, algo que diferencia nuestra consulta del resto es precisamente que cuando llega el paciente nosotros no le preguntamos a qué viene, solamente le pedimos permiso y le decimos que le vamos a observar bien el rostro y le comenzamos a hacer preguntas con esa entrevista personalizada teniendo en cuenta todos los aspectos de la medicina tradicional china, que como bien dice el profesor Lázaro, pues al hacerle una pregunta, nosotros a veces lo estamos mirando y le decimos, si usted alguna vez tuvo miomas, sí, yo estoy operada no sé hace cuánto, me quitaron la matriz. ¿Y cómo usted lo sabe? Pues no, porque es que estoy viendo, según el diagnóstico del rostro, que hay algún trastorno en hígado precisamente guarda relación, provoca fibromas, quistes en ovario, provoca también que haya algún tipo de tumor que no son malignos a nivel de los testículos. Todo esto lo podemos ver y hacemos la pregunta en dependencia de lo que tenga la persona, de lo que le vemos en el rostro. Es decir, nosotros, según el diagnóstico del rostro, observamos donde hay algún desequilibrio. Luego le hacemos la pregunta acorde a todo lo de medicina china, que sabemos que guarda relación con los 5 elementos, con la teoría de los Sanfu,
donde ahí se nos explica, y las emociones. Lázaro decía algo fundamental, las emociones. Para la medicina china, las emociones tienen un carácter primario, sin embargo, para la medicina convencional tiene un carácter secundario. Y digamos que para algunos médicos hasta terciario y a otros ni lo toman en cuenta. Pero realmente la medicina china nos ha enseñado cómo cada emoción puede dañar a un órgano y un órgano lesionado puede hacer que una persona manifieste esas emociones. Todo eso y se tendrá en cuenta cuando dice el curso del RILA, porque esto está en el curso del RILA, donde el RILA precisamente es así cómo se hace. También tener en cuenta, en este caso, cómo nosotros, después que tengamos visto que esta persona tiene un desequilibrio en hígado, riñón, vaso, donde lo tenga, posteriormente Lázaro hace el diagnóstico con el subyó y verifica, y además, como él decía, se triangula la información, lo que dice la medicina china, lo que dice el diagnóstico del rostro, lo que dice el subyó. ¿Y por qué? Porque nosotros no vemos enfermedades, ya sea hipertenso, diabético, eso no es lo que vemos nosotros. Nosotros vemos dónde está el desequilibrio, la causa que está originando que se produzca todas esas enfermedades, todos esos síntomas que presenta. Nosotros no venimos aquí a omitir síntomas, venimos a quitar causa. Esa es una gran diferencia entre la medicina convencional y la medicina natural, que nosotros lo que hacemos es ir a la causa del origen, de por qué esa persona tiene un desequilibrio. Y, por supuesto, equilibrar para que entonces se restablezca todo. Eso es lo que nosotros hacemos. Como Lázaro ahora bien le explicará sobre el diseño de la dieta. Sí. Lázaro. Después que se hace la triangulación y se llega a un diagnóstico energético, de dónde viene el problema energético de la persona. Lo primero que hacemos para hacer el tratamiento, aparte que le decía que cuando se hace el diagnóstico por el suyo sirve para como diagnóstico y como tratamiento, y ya la persona se lleva los puntos de la mano que debe la persona activarse para dar energía al órgano que dio origen al desequilibrio energético. Lo otro que hacemos es hacer un diseño de dieta higienista. ¿Basado en qué? En la higiene vital, con todos los postulados que tiene. Yo pienso que de la higiene vital, lo que más se conoce, el libro más famoso que hay, es el famoso libro antidieta, ¿verdad? La higiene vital también va a la causa de la enfermedad, pero utiliza el alimento, y en este caso nosotros utilizamos también la parte de medicina china, que habla de alimentación y de cómo el alimento influye en las energías del cuerpo, para hacer el diagnóstico a partir para hacer el tratamiento a partir de la alimentación, utilizando colores, sabores, utilizando la sinergia de los alimentos. Diseñamos una dieta muy específica para cada persona según el problema que tiene, y le orientamos esa dieta por al menos un mes. Esa dieta, ¿qué es lo que propicia? Propicia la desintoxicación del cuerpo. O sea, para nosotros es fundamental desintoxicar. Nosotros no vamos a eliminar un síntoma, vamos a desintoxicar para que haya un equilibrio energético de los órganos que son los causantes de que haya un síntoma en la persona. Al mes, si nosotros utilizamos la consulta, la hacemos mensual. Le hacemos un diseño de dieta y de tratamiento a partir de los puntos de la mano y del pie con el método suyo para un mes. Y al mes viene una primera reconsulta. En esa reconsulta valoramos cómo está la persona evolucionando. Hay un segundo diseño de dieta para un segundo mes, incluso hay diseños de dieta para un tercer y para un cuarto mes. Y en ese caso, al mes se utiliza la terapia floral y la homeopatía si es que lo requiere en ese segundo mes. Y cuando llega el tercer mes, según la evolución que tenga la persona, entonces se incluyen técnicas terapéuticas y psicológicas naturistas, como habíamos dicho, relajación, hipnosis, biorrespiración,
que en algunos casos, desde que la persona llega la primera vez a consulta, le hacemos una técnica psicológica porque vemos que la parte emocional está muy cargada. Va a depender también de la condición que tenga la persona. Por ejemplo, hoy mismo, donde yo estaba acá, llegó una persona muy cargada emocionalmente y yo le hice la técnica de biorrespiración. Y la persona empezó ahí mismo a llorar y a decir la verdadera causa por lo cual estaba frente a mí, que no era lo que ella imaginaba. Y lo logró ella misma ¿con qué? Con una desintoxicación emocional a partir de la respiración, muy rápidamente, en 15 minutos. O sea, eso es lo que engloba el método RILA. Próxima, Nancy. Bueno, nosotros queremos compartir con ustedes un poco la estadística de cómo hemos trabajado en estos más de 13 años. Recuerden que nosotros no hacemos consultas diarias, sino una vez a la semana, porque somos sobre todo, trabajamos la parte docente y la parte investigativa. Y cuando hacemos la parte asistencial, la hacemos también con fines investigativos. A partir de ahí fue que surgió crear el método RILA, escribir sobre el método RILA, hacer un libro sobre el método RILA, y esa investigación no para, cada vez va creciendo más. Tenemos un primer libro publicado con un corte muy anterior a lo que vemos hoy, pero un libro que es válido porque pone nuestra experiencia en los primeros, creo que eran 5 años de trabajo, Rita, si no me equivoco, eran 5, ya vamos por más de 13 y las estadísticas han aumentado. O sea, esa es la relación que hay en el sexo de la población. Como siempre, en Cuba pasa así, van más mujeres a ver a un terapeuta que hombres, ¿no? Yo creo que es por un problema de machismo. Próxima, Nancy. Aquí le traigo la estadística un poco del número de consultas. O sea, por ejemplo, a la primera consulta, 3.460 personas, a una segunda consulta, 2.982, una tercera, 1.045 y una cuarta, 875. O sea, va disminuyendo el número de personas que va asistiendo a más consultas. ¿Por qué? Por cantidad de personas que con el primer mes de tratamiento, intoxicación tal que hay un equilibrio energético y el síntoma ya se terminó. O sea, ya la persona se considera sana y no existe una segunda consulta. Hay menos personas que van a segunda, menos que van a tercera y mucho menos que van a cuarta. Eso es lo que significa esta tabla. Próxima, Nancy. ¿Qué resultado de manera general hemos tenido? Bueno, personas empeoradas de esas más de 100.000 personas que hemos visto, 145. O sea, personas que han dicho que después de 3 o 4 meses de tratamiento se mantienen igual, no hay empeoramiento, pero tampoco hay mejoramiento, en 380. 874 personas que dicen que han mejorado, pero más de 2.000 personas que han dicho que ya están asintomáticos. O sea, un porciento elevado de más del 60% de personas que solamente utilizando el método RILA han logrado superar su condición, por lo cual asistió a consulta. O sea, se han eliminado los síntomas porque hemos ido a la causa del problema y hemos equilibrado la energía. Próxima, Nancy. Quería compartir con ustedes, o sea, cuando la persona va a buscar un nuevo método o va a explorar un nuevo método, como es el caso del método RILA, una de las preguntas que me imagino que se hacen sería, ¿para qué me va a servir? ¿Qué patología voy a poder tratar con el método RILA? Aquí le traemos un ejemplo de las patologías con las cuales hemos trabajado nosotros en nuestra comunidad, o sea, en la provincia de Camagüey, aunque el alcance del método RILA va mucho más de nuestra provincia, porque hay personas de otra parte del país que se han consultado con nosotros a partir del método RILA y hay personas también de otros países del mundo que también hemos tratado con el método. Pero un ejemplo de, por ejemplo,
Cuando hay desequilibrio energético en el corazón, cuáles son algunas de las enfermedades y tienen en la cantidad de pacientes según el problema que tienen, que hemos tratado. Recuerden que una persona puede tener más de un desequilibrio energético en más de un órgano. Puede haber una persona que tenga afectado corazón, hígado o vasopáncreas o estómago. Por lo tanto, las estadísticas son más abarcadoras cuando se trata de ver las patologías más frecuentes, ¿verdad? Próxima, Nancy. ¿Otras? Por ejemplo, aquí tenemos hígado, aquí tenemos vasopatía, algunas enfermedades más frecuentes que hemos visto y que queremos compartir con ustedes las estadísticas. Esto varía de un lugar a otro. Estamos hablando de nuestra comunidad, cómo es el lugar donde trabajamos y cuáles son las enfermedades más frecuentes. Por ejemplo, acá en México hay otras enfermedades que son mucho más frecuentes. Por ejemplo, la diabetes es una de las enfermedades más frecuentes que hay. Si el método RIL lo hubiéramos trabajado acá en México, fueran de las estadísticas a partir de un desequilibrio de vasopáncreas. En este caso, la diabetes, por ejemplo. Próxima. No, no. En el caso también de las más frecuentes que tienen relación con el estómago. O sea, es un poco para que vean el alcance que ha tenido el método RILA en nuestro caso, porque es lo que nos llega. O sea, esto puede variar según si la persona que utiliza el método y tiene personas con padecimientos otros que no sean estos, no, nosotros no tenemos la estadística porque no la tratamos, pero estoy seguro que si se hace correctamente, también se logra el equilibrio de otras patologías que no están aquí. Próxima. Ya un poco lo que queremos es que puedan revisar cuáles son las patologías más frecuentes que hemos tratado para que tengan una idea del alcance y las posibilidades que tiene el método RILA. Por ejemplo, Cuba, que es un país tropical, muy húmedo, con calor, hay muchas personas asmáticas. A diferencia, por ejemplo, de México, que no es muy común ver personas asmáticas por la condición climática, pero en nuestro país sí hay mucha asma. ¿Otra? Profesor, esta es la del riñón. Próxima, sí. Recuerden, recuerden que para medicina china, riñón tiene que ver mucho con ansiedad y con miedo, ¿verdad? Por tanto, incluimos ansiedad y miedo en riñón. Cuando viene una persona que es ansiosa, que es fóbica, ¿qué tratamos? No tratamos la ansiedad como tal, sino el riñón, que es la causa de que hay un desequilibrio que provoca una ansiedad. Aparte de que con las herramientas que tenemos de carácter psicológico, relajación, hipnosis, biorrespiración, la persona desahogue emocionalmente. Aquí, por ejemplo, en vejiga,
algo que le quiero comentar es que no pusimos las estadísticas de la cantidad de hombres que llegan a nuestra consulta que son celosos. Recuerden que el celo tiene relación con la vejiga. Aquí en México, que se supone que haya mucho más hombres celosos, imagínense si van a hacer una estadística con los celos. Fíjense que una de las mayores cantidades de personas que hemos atendido es precisamente con los cálculos biliares. Como ustedes han podido ver hasta aquí, el profesor Lázaro le ha hecho un recuento de cuáles han sido las patologías que hemos visto con más frecuencia y las características. Le ha ido explicando, por ejemplo, cuando habló del riñón, que guardaba relación con el miedo con respecto a la parte esta de la parte emocional. También ustedes pudieron ver que hablaba de los acúfenos, que los acúfenos no es más que el zumbido en los oídos que se oye, es decir, porque el riñón también guarda relación con el oído. A veces nosotros hemos tenido pacientes que nos han llegado, por ejemplo, como han llegado que, mire, yo llevo un tiempo que no escucho, ya me he ido a ver con todos los otorrinos y me dicen que no tengo ningún problema, pero yo sigo sin escuchar. ¿Qué pasa? Que ya el déficit energético del riñón de esa persona ha llegado a lesionar al órgano como tal del oído, la audición, al sentido de la audición, y por lo tanto es muy difícil de que se pueda, en este caso, cuando el riñón es el que ha tenido el problema, es muy difícil que se pueda recuperar, porque decirles a ustedes que tenemos todas las energías se recuperan excepto la del riñón. Eso lo explicamos bien en todo lo del RILA. Es la única energía que no se recupera. Por lo tanto, allí hay que tomar otras medidas. Es importante para el RILA, que fue lo que lo diseñamos precisamente por, como bien decía el profesor, la experiencia que hemos tenido. Cuando dábamos consultas nos dábamos cuenta, él diagnosticaba por un lado, yo diagnosticaba por el mío, y al final coincidíamos que decidimos mejor unirnos, triangular la información y ver al paciente en conjunto. Si ustedes se pudieron percatar, en casi todos hablábamos, por ejemplo, si hablábamos del hígado, veíamos el cáncer, si hablábamos genitales, el cáncer en los diferentes. Es una patología muy frecuente que hemos visto en muchos pacientes. A nuestra consulta, no con muchísima frecuencia, pero con muchísima frecuencia, nos iban pacientes con cáncer. Paciente con cáncer que ya ha habido con todo el mundo, pues ya no tiene solución, no esto, no aquello, y verdaderamente habría que ver los cambios de estas personas cuando ya llevaban 3 meses de tratamiento. A veces algunos a los 2 meses o al mes y medio venían muy contentos. Nosotros tenemos muchas anécdotas, muchas experiencias. Yo siempre, incluso a los estudiantes, a los alumnos nuestros, cuando le damos los cursos, les comentábamos de experiencias que se nos han quedado porque nos marcaron, y que además que creo que es conveniente. Nosotros tuvimos una vez una muchacha que ella vino a vernos a la consulta, y me acuerdo que Lázaro y yo estábamos sentados uno al lado del otro, y cuando la vemos entrar dijimos, esta niña no tiene ni pulmones. Efectivamente, la muchacha se sentó. Cuando le vemos el rostro, enseguida yo hago mi estrellita de los 5 elementos, comienzo a poner en cada
en cada lugar de la estrella dónde va lo que vamos observando y en el interrogatorio que le hacemos al paciente, pues por supuesto, le vamos preguntando acorde a lo que vemos en el rostro. Y en el caso de ella, todo nos inclinaba a todos los problemas de pulmón. Y ahí ella empieza a llorar y a decirnos que ella había ido con todo el mundo, que incluso se había ido hasta La Habana, uno de los mejores hospitales, porque no tenía, ella era una persona que no tenía necesidades, que vivía muy feliz, su esposo la adoraba, ella también, pero que ella tenía una tristeza que no se le quitaba con nada. Ya ella había ido a ver a todo el mundo, la habían visto los psiquiatras, y ya por último alguien le dijo que eso era un daño que le habían echado, y hasta con un espiritista fue a dar. Y entonces, de ahí viene que Lázaro y yo decimos que nosotros vamos en la fila detrás del espiritista, porque ya después que todo el mundo se ha ido a ver con todo el mundo, hasta con el espiritista, y no resuelven, bueno, vamos a ver si resolvemos allí, como en este caso, y la muchacha fue a vernos así, y realmente, ¿qué hicimos? Equilibrar pulmón, y la muchacha resolvió, y así llevaba más de 7 meses. Con una tristeza y una tristeza y una tristeza y no sabían lo que era. ¿Pero por qué? Porque es la importancia tan grande que hay que darle a las emociones. Fíjense cómo un pulmón dañado puede provocar la emoción que le corresponde a ese órgano. Porque cada órgano tiene una emoción. Y eso es importante para nosotros saberlo. Y lo primero que le damos es una prioridad enorme a las emociones. Porque mire, cuando usted está feliz, contento, y usted, aunque tenga usted ni lo siente. Pero cuando ya usted empieza a tener disgusto, emociones negativas, a usted le aparece todo. Tuvimos otro caso que es también que siempre se lo damos a nuestros estudiantes, para que lo tengan y no se les olvide, que fue el caso de un muchacho, un adolescente, que la mamá fue a vernos porque tenía hepatitis. Y bueno, el muchacho aquel llevó y bueno, los análisis de TGP estaban muy elevados. Y bueno, cuando lo vimos, pues le pusimos tratamientos. Y siempre se lo digo porque para que vean que a veces hasta uno mismo se puede tener un error, le dijimos a su mamá que tenía que hacerle el tratamiento, reposo y demás cosas que le indicamos. Al mes se regresa la madre muy disgustada, sobre todo con nosotros, porque el tratamiento de su hijo había sido el más costoso del mundo. Bueno, sí es verdad que por lo menos en Cuba las verduras y todas esas cosas cuestan, pero no pensamos que fuera como para que tuviera ese disgusto. Y mamá, pero el niño venía con su análisis peor que cuando llegó, más alto la TGP. Y entonces, pues bueno, pues nos quedamos así, dijimos, bueno, algo fallamos. Y empezamos a interrogar, ¿pero hizo el reposo? Sí, ¿cómo no? Y esto no, pero usted está segura que hizo. Mire, doctora, ¿cómo usted me va a decir a mí que no hizo el reposo? Si eso es lo que más caro me costó. Yo para tenerlo acostado le tuve que alquilar un Nintendo todo el tiempo para tenerlo acostado en la cama. Ah, pero lo que yo cometí el error de no decirle de que tenía que ser reposo visual, porque el hígado es quien domina la visión, por ponerles un ejemplo. Y por supuesto, ¿él hizo el reposo del hígado? No, estuvo todo el tiempo forzando su visión jugando a Nintendo. Entonces, a estas cosas así es a las que queremos llegar. Y es a lo que le damos a nuestros estudiantes y a nuestros profesores y a nuestros especialistas que tengan que ver. En Cuba, los oftalmólogos conocen que el hígado es precisamente quien nutre la visión. Y ellos lo saben y saben cómo manejar las cosas. E incluso, le digo, la mayoría de los oftalmólogos, por lo menos, de Camagüey, casi todos son máster en medicina natural. Y hacen sus operaciones con analgesia quirúrgica. ¿Con qué? Con analgesia quirúrgica. ¿Por qué? Con acupuntura.
Es decir, allá en nuestra provincia hay una historia, tanto por los estudiantes, por los profesores, por los especialistas de otras especialidades, porque nos costó mucho. Si le decimos a ustedes que esto fue fácil, le estamos mintiendo. Nos costó mucho. Al inicio éramos brujos, al inicio de empezar esto en los años 90, pues ni quisiera saber, ni siquiera nos querían ver como médicos. Nos querían ver como cualquier cosa, pero no somos médicos. Y poco a poco fuimos ganando nuestro espacio cuando ellos fueron viendo los resultados. Yo recuerdo que había un profesor, todo mi respeto para mi profesor, porque fue mi profesor, que me dijo, no entiendo, Rita, tú tan brillante alumna, que vayas a desperdiciar tus conocimientos estudiando eso. De verdad que eso me ha dolido ver como tú, que podías ser brillante especialista en lo que quisieras, vas a desperdiciar tus conocimientos en eso. Yo me tuve que reír, porque además mi respeto de lo excelente profesor que es. Le dije, profe, pero es que esto es una especialidad igual que la suya. Y es tan buena como la suya. Eso fue hace años. Y hace como 2 años atrás, Lázaro y yo nos reíamos porque veníamos él y yo entrando a la universidad y me estaba esperando en una esquinita y me llamaba, venga acá, vengan acá, vengan acá, vengan acá. Nos decía, a ver, yo quiero ver a mi hijo, es hipertenso, pero todos les hacen daño y alergia. ¿Cómo puedo hacerle con medicina natural? Yo le dije, profe, no tiene problema. Llévelo allí a la universidad, que lo vamos a ver él mismo en el departamento, y ahí lo vimos. Lázaro y yo después nos fuimos riendo y decía, ¿viste? Lázaro me decía, ¿viste? Como todo el mundo al final se da cuenta. Y es así, muchos a veces hasta por miedo a que otros le fueran a decir. Pero ya esto se ha ido generalizando. Cuando ellos han visto que hemos hecho operaciones, que las cirugías han salido con anestesia, todo con electroacupuntura, porque hacemos la analgesia quirúrgica, lo hacemos con acupuntura. Cuando ellos han visto todo eso, cuando han visto que hemos dado soluciones a cosas que años no se resolvían, porque ¿qué pasa? La medicina convencional, usted tiene dolor de cabeza, vamos, le quitamos el dolor de cabeza, pero yo no te vengo a quitar el dolor de cabeza. Yo busco, ¿por qué la cabeza puede doler por muchas cosas? Por la vesícula biliar, por muchas cosas más. Puede dolerle la cabeza por un trastorno digestivo que tenga que ver con el vaso, puede doler la cabeza hasta por el riñón, puede doler la cabeza por muchas cosas. Y sin embargo, yo tengo que ver cuál es. Y si yo soy capaz de equilibrar, por ejemplo, la vesícula biliar, y el dolor de esa cabeza desaparece. Y así tenemos múltiples ejemplos, múltiples experiencias. Nosotros tenemos muchísimas experiencias, muchas gratificantes y emocionantes. Yo creo que una de las más emocionantes, Lázaro, fue de la muchacha sin pelo, ¿te acuerdas? Sí. Esa muchacha. Como si fuera ayer. Sí, eso fue ayer. Una cosa que, perdón, Rita, una de las cosas que nos diferencia de la medicina convencional, y creo que el colmo de esa diferencia la vimos un día, Rita y yo, acá en México, que no me acuerdo por qué razón fuimos a visitar un hospital, era para ver el padre de un amigo de nosotros, y vimos cómo es una consulta aquí. Vimos que una consulta es capaz de durar menos de 1 minuto. Vemos que es capaz que un médico ni siquiera levantar la vista, sino tener los datos en la computadora, hacer una receta y decirle al paciente tome. Y una de las cosas que nosotros hacemos es hacer partícipe de la persona que va allí de su tratamiento. Hoy mismo, por poner un ejemplo, vino un paciente acá para que yo lo viera y tenía problemas, o sea, tenía problemas de piel, y quien comanda piel es pulmón. Y yo le empiezo a decir,
qué tú comes mucho y qué no comes. Y da la casualidad que comía mucho todo lo que quita energía de pulmón y no comía nada de lo que le da energía de pulmón. Y le digo, mira, ya terminé contigo. Haz las cosas al revés y te vas a curar. Y él se reía y me decía, a ver, y él mismo llegó a la conclusión y dice, ay, verdad. O sea, uno tiene que hacer partícipe a la persona. Yo me leí un libro de un eminente médico francés, Jean Seinalé, que él decía en sus estadísticas que de cada 10 personas que él le sugería un tratamiento, 6 volvían a una reconsulta, que había 4 que se perdían. Cuando nosotros empezamos con el método RILA, empezamos a darnos cuenta que la estadística estaba por ahí, por 6, 5. Nosotros decimos, ¿qué pasa con nosotros 5? Después nos dimos cuenta que mucho de eso eran que ya en un mes habían resuelto su problema y no habían vuelto, ¿no? Porque yo decía, bueno, es que esos 5 se murieron, es que se mudaron, es que no quieren hacer el tratamiento. Y era que habían resuelto, porque después uno se los topaba en la calle, en un lugar, y le preguntaba, ¿qué pasó contigo? O inclusive tenemos pacientes que después de un año han venido a decirme, hay fiesta, ¿cuántas cervezas me puedo tomar? Y entonces le decimos, bueno, a ver, ¿qué tú recuerdas de lo que has aprendido? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Tú tienes el conocimiento. Entonces nosotros hacemos partícipe a la persona que va a verse del tratamiento. Porque, por ejemplo, cuando se trata de alimentación, que es lo primero que diseñamos para el primer mes, es muy difícil que las personas cambien. Yo recuerdo una persona, un mexicano, que me dice que él se tomaba 3 litros de Coca-Cola al día. Tenía un cáncer y se hacía una topografía, un TAC todos los meses. Y yo le decía, te está matando 2 cosas, el TAC tan seguido y la Coca-Cola. Y esa persona se murió porque siguió tomando 3 litros de Coca-Cola al día porque decía que él prefería morirse que dejar de tomar Coca-Cola. O sea, tenía una dependencia a la Coca-Cola. O sea, es muy difícil cambiar hábitos de las personas. Mientras más pequeños son, mejor. Cuando tratamos niños es una maravilla. La doctora Rita hablaba del trabajo comunitario que hacemos. O sea, nosotros hacemos trabajo comunitario porque hacemos radio, hacemos televisión, porque tenemos libros escritos a partir de la radio y televisión que las mismas personas nos han dicho, en blanco y negro, ponga en blanco y negro, y lo hemos hecho. Pero también damos conferencias en escuelas primarias. Y es bello ver cómo los niños les siguen a los padres lo que aprenden con nosotros. Y tenemos una anécdota de la mamá la ocasional, Rita, por favor. Sí, no, y de la vocacional y de la escuela. Venían los niños, vamos a las escuelas, le llevamos a la escuela, le enseñamos qué se debe comer, qué no se debe comer, qué hace daño, qué no hace daño. Y un día vino una mamá a decirnos que por qué le estábamos diciendo eso al niño, que el niño quería llevar de merienda fruta y no quería que le hicieran refresco de esos de sobrecitos, de paquetico, porque eso le iba a hacer daño y que ellos querían llegar a ser viejitos y querían ser unos viejitos saludables. Bueno, la mamá me dijo, y yo no tengo para poder hacer esas cosas. Entonces le dije, mire, el problema es que los niños son capaces de modificar en una casa las cosas, lo que no son capaces de modificar los adultos. Nosotros tenemos el Club de los 120 años, donde la mayoría son adultos mayores. Y ellos nos comentaban a nosotros, si yo llego y digo esto en mi casa, no me hacen caso. Pero sin embargo, una de las que está allí, una de las más viejas que tenemos ahí, Yolanda, una de las más viejas que está allí en el club, ella en su casa no logró que hicieran lo que nosotros decimos en el club para mejorar. Sin embargo, la nietecita que en la escuela estaba donde vimos esto fue a su casa y logró que en su casa modificaran las cosas. Fíjense cómo puede ser eso. Nosotros hemos logrado a través de los niños cosas que no hemos logrado, incluso ni los propios adultos lo han podido lograr en sus casas. Nosotros hemos tenido, como dice Lázaro, muchas experiencias y como le decía, una de las más emotivas para nosotros fue una muchacha que tenía como 21 años, sí, 21 años tenía la chica. Y cuando la vemos así, ella estaba afuera y abrimos la puerta para que entrara un paciente, la veo,
Le dije, ay, Lázaro, allá afuera hay una muchacha, qué lástima me da, porque esa muchacha es más joven hasta que mi hija. Y mírala, no tiene pelito, parece que tiene cáncer y que ya le han puesto los sueros, se le ha caído todo el pelo. Bueno, pensábamos, Lázaro y yo. La chica entró, cuando entró que íbamos a hacerle, no nos dejó ni hablar, no nos dejó ni mirar el rostro. Venía con tal estado de ansiedad que empezó a hablarnos que no, que ella tenía un miedo enorme, que ella no podía más. No nos dejó ni hablar, mi amor, siéntate, no, ni se sentaba, con un estado de ansiedad y un miedo, y miraba para los lados, porque fue víctima de un trauma que pasó en La Habana, que estuvo allá y pasó por muchos lugares, y dice ella, bueno, a esa muchacha, el RILA como tal, no pudimos hacérselo como nosotros lo hacemos. Pero sin embargo, ella al explicarnos todo eso, nos pudimos dar cuenta que ella lo que tenía es un déficit energético de riñón. Primero porque el pelo lo comanda el riñón y además el miedo también. Nos pudimos dar cuenta que todo lo que tenía era de riñón. Esa muchacha llevaba 6 meses sin pelo, había ido a todos los lugares, a todos los especialistas, le habían puesto tratamiento, cremas, no sé qué, y no había resuelto. Comenzamos a trabajar con ella. Desde el primer día se le hizo técnica psicológica a esa muchacha, porque para empezar fue aquello, hicimos técnica psicológica, con ella trabajamos mucho con terapia floral, porque con ella fue una paciente creo que es la única que hemos tenido que invertirlo todo. Empezamos todo por lo psicológico, porque verdaderamente era demasiado la parte psicológica como venía ella. Y bueno, dijimos, bueno, y Lázaro y yo nos miramos y dijimos, bueno, ojalá le salga pelo, lo estamos haciendo con esto, depende mucho de lo que ponga ella, porque todo era emocional, todo. Pero bueno, ahí sí, la citábamos semanalmente, la hacíamos hipnosis, la hacíamos todas las cosas psicológicas. Y un día estábamos se pasó como 15 días que no la vimos, pensamos porque ella nos dijo que iba a ir de vacaciones, qué sé yo, no la vimos. Y como a los 2 meses se apareció, le dije, Lázaro, o se cansó ya de las consultas o no viene más. Eran como los 2 meses y medio, Lázaro, más o menos que llegó la muchacha. Viene para acá y me dice, doctora, venga acá. Nerviosa, pero no tanto como antes, y me llama para allá por un lado, y se hace así, se baja el pantalón y me dice, mire, ya me está saliendo pelito, porque se había quedado sin pelo en ningún lugar del cuerpo. Bueno, para Lázaro y para mí, se los voy a ser sincera, nos emocionamos tanto que nosotros casi hasta lloramos, primero porque para mí fue un éxito grande lograr de esa muchacha de tanto tiempo, de no haber tenido nada, lograr que él tuviera, y porque además ya le habíamos tomado hasta cariño, aquella muchacha era nuestra hija, como le pusimos, nuestra hija adoptiva, porque ya era tanto que fue muy, muy gratificante, y ya, normal, le salió su pelo normal, sus cejas, sus pestañas, todo, porque se había quedado sin nada. Realmente el tratamiento duró entre 6 y 7 meses, pero se logró, y la muchacha lo logró todo. Y todavía de vez en cuando va a la consulta cuando se siente un poco desajustada y dice, vengo aquí para que ustedes me normalicen. Y realmente eso es gratificante para un ser humano, ver estas cosas que pasan. Yo digo que de todos los casos que he tenido ha sido uno de los que más me ha impactado, ¿no? Quizás por verla tan joven, tan llena de vida, y verla así, y de verdad que está haciendo ya su vida normal y todo, y eso fue. Igual tuvimos muchos pacientes con cáncer, como les decía, y comenzamos con la dieta, una dieta totalmente alcalina. Le explicamos al paciente cómo la célula cancerosa solamente le sirve de caldo de cultivo lo ácido, la acidez, y los enseñamos, y verdaderamente decirle que le vamos a curar el cáncer, estamos mintiendo. Pero de que hemos logrado mejorar en ello, e incluso en algunos reducir el tamaño del tumor, lo hemos logrado. No podemos decir que lo hemos hecho. Nosotros generalmente el paciente lo vemos, pero hay pacientes, por ejemplo, como esta muchacha, que tuvimos meses tratándola, como hemos tenido pacientes con cáncer, que ya después entonces, como se han sentido bien, hacen una dependencia. Eso es otra cosa que nuestra consulta tiene.
que tenemos dependencia de los pacientes, pero se van para México, ¿por cuánto tiempo? ¿Y cuándo lo vamos a ver? No se vayan a quedar, dicen así, porque hacen dependencia de nosotros. Oiga, profesor, mire, deme su correo, deme todo, yo le escribo, yo le llamo si tengo algo, nos lo dicen así, verdaderamente hacen dependencia. Realmente decirle que para el RILA, para nosotros es un hijo que nació de nuestro trabajo y ver todo lo que hemos logrado, la mayor satisfacción, el mayor premio, lo más hermoso que tenemos es los resultados que hemos tenido con estos pacientes. Realmente es muy, muy gratificante ver a alguien que tú vayas por la calle y como nos pasó y venía con, mira, ella es la doctora, o él, mire ellos, él es, mire, él lo vimos, sí, enseguida, qué bonito vimos el programa, cómo nos gustó, y a veces hasta personas que no hemos visto ni en la consulta, cuando vamos a la televisión, pues allí en la televisión nosotros explicamos de todo esto, de cómo se debe de comer, a veces lo dirigimos, por ejemplo, qué hacer con un paciente con cáncer, qué hacer con los pacientes con trastornos respiratorios, etcétera, sí, le hablamos y es gratificante ver, mire, lo que usted dijo en la televisión, yo lo hice y me fue muy bien. Es decir, que a veces uno cree que ni las personas le están atendiendo, a veces hasta lo que uno hace y sí. Una vez hablamos de los 5 elementos y yo fui a la escuela de mi hijo y cuando estaba hablando con la profesora que nos vio a Lázaro y a mí, enseguida vino corriendo para acá y trajo una libreta y, mire, yo me quedé atrás, a ver, ¿te acuerdas de la profesora de inglés de Ramoncito? Y apúnteme para ver esto, para que les dijéramos, tenía una libreta y nos esperaba para hacer apuntes de las cosas que decíamos. Realmente eso es algo que le da a uno mucho, 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 porque es el premio mayor que puede tener cualquiera que tenga deseos de hacer algo por los demás. Yo creo que esto ha sido muy bonito para nosotros y me atrevo a hablar en nombre de los dos porque hemos conversado mucho sobre el tema y así es como lo vemos. Me comentan que tenemos algunas que otras preguntas. Sí, profesora. Nos pregunta Juana que los glóbulos carótidos, ¿a qué emoción se debe? Glomus carotídeo. Si me lo escribe porque no entiendo lo que me dice. Ah, un tumor carotídeo, es a lo que me habla. Bueno, miren, los tumores, sea de la instancia que sean, primeramente, como ya habíamos dicho, como les comenté, guardan mucha relación con las emociones, pero también guardan mucha relación con el estilo de vida. El estilo de vida que llevamos, la acidez que tenemos en nuestro organismo, por eso nuestro tratamiento va encaminado a desintoxicar el cuerpo. Y en este caso, el tumor de la carótida, un tumor en la carótida, pues está en un vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos corresponden a corazón. ¿Me entienden? Pero la emoción que daña el corazón, como ustedes ven, pues precisamente es un exceso de alegría, puede estar guardando relación o un susto que también puede dañar la energía del corazón. Cuando ustedes oyen que una persona le da un susto o algo, pero también tenemos que ver que guarda mucha relación con la parte de la sangre
también es el vaso. De hecho, les comento que la energía de vaso guarda relación con la cascada que tiene que ver con la coagulación. Es decir, con la sangre, en la formación de la sangre, guarda mucha relación con el vaso. Y les comento de aquí, el vaso, la emoción que predomina en el vaso es la preocupación. Entonces, aquí, en este caso, en un tumor carotidio, se relaciona con varias cosas, no solamente con una. Hay tumores que guardan relación específica con un órgano, pero hay otros que se combinan, y es el caso del tumor carotidio. No sé si está contestada la pregunta, Nancy. Hay otras preguntas. Que si pueden realizar diagnóstico de rostros de uno mismo. Pues claro, si te ves tu rostro, puedes lograr verte cómo tienes tu rostro. Claro. Hay Sí. otra pregunta. ¿El autismo se detecta en el rostro? ¿El qué? Autismo. El autismo. A ver. El autismo, todos sabemos, nosotros podemos tratar al autismo. De hecho, hemos tratado a los niños autistas. Pero no es que se detecte. Recuerden que le dijimos que nosotros no detectamos enfermedades. Nosotros detectamos desequilibrios energéticos de los órganos. Entonces, cuando nosotros hablamos de desequilibrios, estamos hablando de que puede haber un desequilibrio en riñón. De hecho, la mayoría de todos los autismos que hemos visto guardan una relación con la energía del riñón. La mayoría. Casi todos guardan. Recordar que es la energía del riñón quien nutre todo lo que es sistema nervioso central y periférico. Y guarda mucha relación todo lo que tiene que ver con esto. Hemos visto niños con autismo no muy avanzado. Hemos visto niños con autismo ligero. Y no podemos decir porque son niños a veces un poco complejos, que hemos tenido, ¿cómo poderles decir? El tratamiento más es casi a los padres que a los niños, porque ellos muchas cosas no comprenden y dependen de que se lo hagan sus padres, ¿me entienden? Pero los niños con autismo, no es que yo voy a detectar por el rostro y va a ser autista, no, porque además eso depende de muchos factores. Hay autismo inducido, hay autismo, entonces hay que ver, eso también tiene un aspecto social que hay que tener en cuenta, es decir, que allí, en ese aspecto nosotros con los niños autistas, y no hemos tenido mucho, hemos tenido algunos niños autistas, fundamentalmente los que hemos tenido, más que todo se han relacionado que han estado cercanos a nosotros, es decir, son hijos de compañeros nuestros, vecinos, que nos los han llevado, pero no es que lo vamos a detectar por el rostro. Recuerden que el rostro no va a detectar enfermedad. Vamos a detectar dónde tenemos un problema. Si tenemos un problema en hígado, podemos decirle que esa persona puede presentar este problema, puede presentarlo. Lo que pasa es que no le hemos hablado de algo que son de los niveles por donde transcurre una enfermedad. Y una enfermedad puede transcurrir por 4 niveles. Entonces está un nivel energético, bioquímico, funcional y orgánico. Y entonces allí lo que pasa. ¿Qué pasa? Que en el nivel energético es donde hay el desequilibrio. Y usted puede ver a la persona, saber que tiene el desequilibrio, pero no tener ningún síntoma. Y ya luego a nivel
bioquímico, pues aparecen, cambia la química del cuerpo y usted se realiza cualquier tipo de estudio y cuando se realiza el estudio puede detectar que tiene cambios en la glucemia, en el ácido úrico, etcétera, el colesterol, y entonces, pero no siente síntomas, sin embargo hay un desequilibrio, pero que ya fue profundizando la enfermedad y llega a un nivel funcional, y es donde aparecen síntomas. Que me duele la cabeza, que me duele aquí, que me duele allá, y entonces, si usted le da importancia a eso, va al médico, pero si no, como hay pacientes que me han dicho, doctora, pero yo llevo así años, y a mí el dolor de cabeza es parte de mí. No, a nadie es parte de él el dolor de cabeza. Pero si tampoco lo toma en cuenta, pues ya pasa a un nivel orgánico, que es cuando afecta el órgano como tal. Pero desde el nivel energético ya se detecta en el rostro o de cualquier microsistema. Porque el rostro es un microsistema, como está el de las manos, como está el de los pies, como está el del iris de los ojos, el de la lengua, el de la oreja. Hay muchos microsistemas. Entonces, usted puede determinar a través de ese microsistema dónde usted encuentra un desequilibrio energético. Ok, profesora. Tenemos otras preguntas. Pregunta Lili que la falta de voz, ¿a qué se puede deber? Al pulmón. La falta de voz que, a ver, una cosa es que usted nazca, que sea mudo de nacimiento, y otra cosa es la persona que tiene, que se pone ronca con facilidad, que se le va la voz con facilidad. Ya eso es un problema de un déficit energético del pulmón, porque precisamente es la energía del pulmón quien nutre la faringe, la laringe y las cuerdas vocales. Rodrigo Barrón pregunta que por qué no se recupera la energía del riñón. Porque la energía que nos da mamá y papá cuando nacemos. Siempre les comento a mis estudiantes que se hagan la idea de que cuando nacemos nos regalan 1 millón de pesos. ¿Cuánto va a durar ese 1 millón de pesos? Todo el tiempo que vivamos. No. ¿Cuánto nos va a durar? Según seamos capaces de emplearlo. Esa es nuestra energía de riñón. Nos va a durar según seamos capaces de emplearla. Es la energía del tiempo. Nuestra riñón nos da el tiempo de vida. Es la que nos dice el tiempo de vida. Es dicho en términos occidentales, óvulos y espermatozoides. Es lo que dio mamá y papá. Altair Ferrer pregunta que el lupus eritematoso sistémico, ¿a qué emoción se debe? Se debe al pulmón, combinada con ansiedad y otras cosas, pero fundamentalmente al pulmón y al vaso también, porque un exceso de preocupación hace que funcione mal el vaso, que es quien le da su energía al pulmón, y por lo tanto el pulmón se hace deficiente. Y es el pulmón quien nutre todo lo que tiene que ver, sobre todo con piel. Todos los trastornos de piel guardan relación con pulmón. Entonces, ahí está pulmón, está vaso, pero fundamentalmente las lesiones se manifiestan a través de la energía del pulmón, pero con una gran potencialidad y fuerza que viene desde el vaso páncreas. Gracias, profesora. Teresa Roldán Permiso. pregunta que en insuficiencia renal por lupus hay tratamiento y cuál es la emoción. En la emoción que puede llevar al lupus es un exceso de preocupación, la ansiedad. Les dije ahorita que hay muchas enfermedades que tienen combinadas varias cosas, porque es que, bueno, para eso habría que entender ahora que no voy a dar una clase de medicina china porque lleva bastante tiempo, pero este es un ciclo donde un órgano le da energía a otro órgano y al otro y al otro. Si usted tiene un enfermo, pues va a tener consecuencias al que usted, si yo soy la mamá de acá y acá,
yo estoy débil, no le puedo dar a mi hijo lo que no tengo, entonces se lo doy débil. Es decir, que todo es consecuencia y a la vez todos los órganos se controlan uno a otro. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas enfermedades, pero muchas enfermedades que guardan, se vinculan. Predomina uno, pero generalmente hay varios. ¿Qué pasa? El pulmón es quien le da la energía al riñón. Aunque nosotros venimos con una energía que traemos, que nos dio mamá y papá, nos da energía el pulmón al riñón. Por lo tanto, allí está vinculado pulmón, está vinculado riñón, y las emociones son el miedo, la ansiedad, la tristeza, la melancolía. Todo eso lleva a hacer que el pulmón, sobre todo la tristeza y la melancolía, logran que el pulmón llegue a tener que la energía esa del pulmón se elimine. Por lo tanto, a esa energía del pulmón eliminarse, a esa energía del pulmón se debilita la del riñón y puede provocar miedos, ansiedad y todo eso llevar a conformar a que se debute con una enfermedad, como es el lupus. Muchas gracias, profesora. Todavía tenemos varias preguntas. ¿El cáncer a qué emoción se debe? Mira, el cáncer depende. El cáncer puede deberse a muchas cosas, porque depende de dónde sea el cáncer. Incluso Lázaro comentaba hace un rato y decía que Sinalec hablaba, ¿no? Él hablaba del cáncer y sus emociones. Él decía, y así lo escribe muy bonito, por ejemplo, el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque él dice que cuando se van los hijos, se va el esposo, esa emoción, esa tristeza, lo va a manifestar a través de un cáncer que puede ser de las mamas o hasta posiblemente del útero. Es decir, el cáncer fundamentalmente se debe a un mal, a un mal estilo de vida. Vamos a ver. Fundamentalmente a un mal estilo de vida. Pero en dependencia del lugar que sea, así será la emoción que ha estado allí presente. Porque ya le digo, cada órgano tiene una emoción. Ok, profesora. María Durán pregunta que las bolsas debajo de los ojos, ¿con qué desequilibrio está relacionado? Con el riñón. Y Alme Medina dice que cómo podemos detectar nuestros desequilibrios viendo nuestro rostro. Bueno, lo primero que tienes que estudiarlo, porque para tú saberlo tienes que saber cómo está, por ejemplo, que si aquí está del hígado, saber que cuando tenemos a este nivel una mancha más oscura, una mancha más blanquecina, estas líneas que se nos hacen aquí, un abultamiento, o nos salen verrugas, lunares, que salgan espontáneos, así, pues tenemos que ver al nivel donde le corresponde. Está, por ejemplo, estoy poniendo ejemplo en este caso aquí el hígado, pues sabemos que hay un desequilibrio en el hígado, que cuando nosotros le preguntamos a la persona por todo, sabemos que medicina china, que tiene, que queda un desequilibrio en hígado, se lo preguntamos a la persona, muchas veces, ¿cómo usted lo sabe? ¿Y por qué? Yo no le he dicho a nadie que he tenido eso. Bueno, precisamente, porque ya para eso hay que estudiarlo. Eso no es que ya yo te digo así, ya, eso se estudia, para eso tienes que saber medicina china y saber entonces a qué lugar le corresponde, porque tú puedes saber hígado y no sé, sí, pero ¿qué puedes tener allí? Eso se estudia, y eso se estudia, acá damos un curso donde explicamos todo eso. Es decir, que
Sí lo puedes ver, al tú saber en el rostro cada cosa dónde está, pues tú precisamente puedes determinar que y tú más que nadie sabes qué síntomas tienes o no tienes de eso. Sí se puede saber perfectamente. Mire, ¿me escuchan, por favor? Sí, te Era escuchamos. que quería compartir algo con las personas que están conectadas, ¿no? Y es que muchas veces hay que tener en cuenta a la hora de tratar a un enfermo que cuando ese enfermo viene con un familiar, muchas veces no viene consciente de lo que tiene o no viene convencido de lo que tiene y es muy difícil hacer terapia cuando la persona no está convencida. Eso generalmente pasa con las adicciones, pero para que tengan una idea y vean cómo funciona, le hago un ejemplo de un paciente que atendí hace poquito, creo que fue el último que atendí, que venía con un problema auditivo muy grande, que no escuchaba nada, venía con su esposa, una persona ya mayor. Al final, cuando terminé, le dije, ¿y tú de verdad quieres escuchar? Y se echó a reír. Mire, si todos los que están aquí sacan cuenta por lo que habla Rita y lo que habla yo, verán que el pobre hombre no quería escuchar. Esas son cosas que también hay que tener ¿Entendieron el chiste, verdad? hay que tener en cuenta también la disposición que tenga el paciente para que requiera algún tratamiento. No sé, de los que estén allí, cuántos sean terapeutas o cuántos tengan conocimientos de lo que nos están escuchando acerca de la medicina natural, pero el que tiene conocimiento de algo de medicina china puede estar entendiendo de lo que hablamos. La medicina china, la medicina en sentido general, ella te dice en la teoría de los 5 elementos, en teoría de los Sanfu, en las teorías del yin y el yang, y te va definiendo cada órgano a qué, a qué, a qué elementos del cuerpo nutre, qué emoción le pertenece, qué puede pasar, qué no puede pasar. Entonces, ya tú conociendo eso, cuando tú ves en la persona el rostro y ves dónde tiene un desequilibrio, tú le preguntas. Y entonces por eso es que sabemos. Y ya lo otro es corregirlo con dieta, corregirlo con el subyo, corregirlo con terapia floral, con homeopatía. Pero de lo que yo sí les puedo decir de tantos años de experiencia, porque con el RILA llevamos más o menos 13 años, pero antes del RILA hacíamos consulta igual. Sí, llevo casi 30 años haciendo esto y de todo este tiempo, de lo que sí les puedo decir, y si alguno de ustedes es terapeuta o quiere ser terapeuta, que tenga en cuenta las emociones. Yo, ya para terminarle, ¿no? Para ya resumirle parte de todo esto, quiero decirle que sí, en algo ustedes siempre exploren, en alguien son las emociones. Las emociones es primordial y fundamental para el ser humano. Solo, fíjense, que es increíble que ustedes, yo les puse el ejemplo de la muchacha con su tristeza, cómo le dañó cómo el pulmón dañado. Dice en la medicina china que las emociones pueden ser la causa de una enfermedad o la consecuencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos con este que ya les comenté de la muchacha. La muchacha tenía lesionada su energía de pulmón y cómo la manifestaba a través de la emoción del pulmón, que es la tristeza y la melancolía. Pero una persona con una tristeza profunda, intensa y de largo periodo de tiempo puede llegar a lesionar el pulmón.
Por eso les digo, una persona muy iracunda permanentemente llega a lesionar el hígado. De igual forma, un hígado enfermo puede hacer que la persona se manifieste iracunda. Mire, algo muy sencillo que podemos ver con frecuencia en las mujeres. En los periodos cercanos a la menstruación, muy irritable. Hay mujeres que dicen, ya yo sé que voy a caer con la menstruación porque ni me soporto. Eso es por el hígado, porque tiene un desequilibrio en hígado. Esto lo dice la medicina china. Y hemos puesto tratamiento y las cosas van resolviéndose. Fíjense cuánto tiene que ver las emociones. Por eso son las causas o la consecuencia de una enfermedad. No quería hacer un resumen de todo esto sin dejarle dicho a ustedes la importancia que tienen las emociones. Por eso, cuando nosotros le hemos impartido el curso RILA, una de las cosas que le damos prioridad y le damos un día es para eso, para hablar de emociones y en los órganos. Porque es así como se ve, es lo que hemos visto en nuestra experiencia de años, del día a día es lo que hemos visto. Que las emociones tienen mucho que decir. Miren, nosotros que hemos visto aquí varios pacientes, les digo, yo no conozco casi ningún mexicano que no tenga un exceso de preocupación y sin embargo, uno de los países que más diabetes tiene es México. Y la preocupación daña el páncreas y por lo tanto, ¿a dónde lo lleva? A una diabetes. Entonces, tenemos que todos darle la importancia que merecen las emociones.